Hola muchachos, estoy subiendo el video que corresponde a la retroalimentación del quiz del tema 4. Entonces, pues arranquemos. Primero, ¿cómo forma un átomo de litio el ion más estable? Entonces, primero tendríamos que mirar dónde está el litio. El litio está aquí, o sea que corresponde al grupo 1 de la tabla periódica. Quiere decir que él como elemento solamente tiene un electrón de valencia. Y ese electrón de valencia, pues lo represento con un puntico. Como ustedes recordarán, en el enlace iónico, lo que suele pasar es que un elemento dona un electrón o varios electrones y otro lo recibe. En este caso, como están haciendo referencia al ion, quiere decir que ¿cuál es el ion más estable del litio? Es lo que me están preguntando, en otras palabras. Si él regala este ion, este electrón, perdón, él se va a convertir en un ion y un ion con carga positiva porque él está regalando un electrón y eso es lo que él puede regalar. ¿Porque eso es lo que él puede regalar? Porque el litio, al tener número atómico 3, quiere decir que su configuración electrónica es 1s2, 2s1. Al regalar este electrón, quiere decir que él quedaría solamente con el nivel 1s2 y en este nivel ya tiene completos los orbitales con sus dos electrones. Por lo tanto, ¿el átomo gana un protón? No, de hecho ni siquiera tocamos los protones, eso ya sería algo con lo que puedo descartar inmediatamente. ¿El átomo pierde un electrón? Sí, él pierde un electrón para formar unión positivo, correcto. Miremos la otra opción. D, ¿el átomo gana un electrón? No, él no gana. Es más fácil que él lo pierda, que él lo gane porque solamente tiene un electrón de valencia. Pregunta 2. ¿Qué combinación causa el aumento de la fuerza del enlace metálico? Bueno, como tendrán presente, en el enlace metálico lo que ocurre es que hay muchos elementos, muchos átomos del mismo elemento, a veces de otros elementos, y alrededor de ellos están los electrones de valencia. Y a través de ellos, si llegara otro electrón, se va a mover el electrón que llegara. Esto es como en el caso de la corriente eléctrica, en la que si yo le adiciono a esta estructura un electrón, lo que va a pasar con el electrón es que se va a mover por toda la estructura sin quedarse en un elemento determinado. ¿Qué hago para que esa fuerza de enlace sea mayor? Pues hay dos razones. Primero, que la carga de los cationes, o sea, de los metales, sea alta, porque entre mayor sea la carga, entonces yo deduciría que va a haber mayor atracción. Y que el radio iónico como sea. Si yo tengo un radio atómico o un radio iónico grande y otro pequeño, yo sé que en el pequeño hay más atracción. Y si hay más atracción, quiere decir que hay mayor fuerza de enlace. Entonces me quedaría con la opción D. Pregunta 3. ¿Cuáles son las geometrías de dominio electrónico alrededor del átomo de carbono y de ambos átomos de nitrógeno en la urea? Ahí me dan la fórmula y me dicen que aplique la teoría de repulsión de pares electrónicos. Como lo vimos en clase, esto lo puedo hacer mentalmente o lo puedo hacer dibujado en alguna hoja. Entonces, para cuestiones que me entiendan la explicación, lo voy a dibujar. Me están diciendo que tengo un carbono, el cual está unido a un oxígeno. Y que este mismo carbono está unido dos veces a dos grupos nitrógeno. Entonces voy a poner aquí dos grupos nitrógeno, dos grupos amina. Y voy a poner el otro por acá, dejando por aquí un hidrógeno y el otro hidrógeno por acá. A estos nitrógenos tendría que ponerle pares de electrones libres, se los puedo poner por acá y por acá. ¿Por qué? Porque resulta que al revisar la tabla periódica ustedes se dan cuenta que el nitrógeno está en el grupo 5, el carbono en el 4 y el oxígeno en el 6. Quiere decir que este elemento, el nitrógeno, va a tener 5 electrones de valencia. Él ya utilizó 3 con los enlaces que formó con hidrógenos y carbono y le quedarían 2 libres. Y el carbono pues tiene 4 electrones de valencia, forma un doble enlace con el oxígeno, ya que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Cuando miro el dominio, recuerden que el dominio es considerando los electrones como si fueran también átomos físicos. Por lo tanto, al mirar el carbono solamente tiene 3 uniones. Esas 3 uniones corresponderían a una plana trigonal. Y al mirar el nitrógeno,
pues el nitrógeno tiene 3 uniones. Si yo lo mirara como geometría molecular, la geometría molecular me indicaría que esta sería una pirámide trigonal. Pero como estábamos hablando de dominio electrónico, los electrones se volverían otro lado en la estructura de esa parte de la molécula. Por lo tanto, sería un tetraedro. Por lo cual, la respuesta es la B. Pregunta 4. ¿Qué molécula contiene un octeto incompleto de electrones? Supremamente fácil. Acá solamente hay que acordarse de las excepciones a la regla del octeto. A ustedes yo les comenté que básicamente hay 3 elementos que incumplen la regla del octeto, que es el hidrógeno, el cual solamente necesita 2 electrones, el boro, que necesita solamente 4, o pongámoslo en relación al que está, el boro, perdón, el boro que necesita solamente 3, lo dije mal, hagámoslo en relación al que está ahí. El berilio, el berilio es el que solamente necesita 2. Y el litio bajo ciertas circunstancias, pero obviamente como estamos hablando de enlaces covalentes, no lo voy a representar porque sería un enlace iónico. Estas son las 3 excepciones y entre los elementos que me presentan está el nitrógeno, que no es una excepción. Está el bromo, que tampoco es una excepción. El azufre, que tampoco es una excepción. Y el boro, que sí es una excepción. O sea que la respuesta es la B. Pregunta 5. ¿Qué compuesto tiene enlaces de hidrógeno entre sus moléculas? Bueno, entonces, como primera medida tengo que recordar que para que exista el puente de hidrógeno, tiene que haber hidrógenos y además de los hidrógenos, evidenciarse el FON. ¿Qué es el FON? Flúor, oxígeno y nitrógeno. En la primera molécula hay hidrógenos, sí, pero no hay FON. En la segunda molécula hay hidrógenos y sí hay FON, porque hay un oxígeno. En la tercera hay hidrógenos, pero no hay FON. Y en la última hay hidrógenos y también hay FON. ¿Qué compuesto tiene enlaces de hidrógeno? Listo. Ahora, entre estas dos moléculas, primero tendría que proyectarme cómo están distribuidos en el espacio. Entonces, la molécula B debe corresponder a un alcohol y pues tiene sus respectivos hidrógenos. La molécula D debe ser un aldehído. Y entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos en clase, yo les comentaba que entre un enlace doble con oxígeno y un enlace simple, siempre el enlace simple carbono-oxígeno va a permitir que dentro de la molécula exista un enlace de hidrógeno, o sea, algo así. En cambio, en este, por tener el doble enlace y ser un enlace más corto, es difícil que él pueda hacer un enlace de hidrógeno dentro de la molécula. Puede hacer un puente de hidrógeno, que sería la primera condición, igual que este, puede ser un puente de hidrógeno, pero al enlace simple carbono-oxígeno le queda más fácil hacer un enlace de hidrógeno. Por lo tanto, la respuesta sería la B. Pregunta 6. ¿Cuál par de moléculas tiene los mismos ángulos de enlace? Bueno, esta es sencilla. Básicamente es mirar cuántos pares de electrones libres tiene y de acuerdo a eso, pues yo puedo deducir la geometría molecular. Porque aquí tendría que mirar los ángulos y para eso necesito la geometría molecular. Entonces, para la primera molécula tengo fósforo y tenemos boro. Fósforo y boro, o sea, 5 y 3 electrones. Si yo hago la estructura, quiere decir que este fósforo va a tener un par libre. O sea, voy a hacerlo rápidamente. Acá está el cloro, acá está el cloro, acá está el cloro. Y él por tener 5 electrones va a tener un par libre. En cambio el boro, si ustedes recuerdan, el boro es una excepción al octeto. Por lo tanto, acá va a haber un tetraedro. Y con el boro va a haber una plana trigonal. No voy a escribir los nombres. Entonces ya descarto esto. Para la opción B, tendremos que revisar el azufre y el carbono, donde están ubicados. El azufre está en el grupo 16 y el carbono está en el grupo 14. Quiere decir que aquí hay 6 y 4 electrones de valencia. A simple vista, sin tener que hacer las estructuras, solamente lo hice con la primera, nos damos cuenta
que para que tengan la misma geometría molecular y los mismos ángulos de enlace tendrían que los átomos centrales tener la misma cantidad de electrones. En este caso es diferente, por lo cual no aplicaría. El oxígeno está en el grupo 6 y el nitrógeno está en el grupo 5. Pasa lo mismo, no tienen la misma cantidad de electrones enlazados y no enlazados los átomos centrales. Y en el último tenemos el carbono y el silicio. Entonces el silicio está en el grupo 4 igual que el carbono. Quiere decir que el carbono y este silicio van a tener 4 electrones de valencia. Por lógica, a simple vista, ya que tienen la misma cantidad de uniones con otros átomos, porque están unidos el carbono a 4 cloros y el silicio a 4 hidrógenos, pues van a tener la misma geometría molecular, por lo tanto van a tener los mismos ángulos de enlace. Pregunta 7. ¿Entre cuál par de moléculas se puede producir enlace de hidrógeno? Bueno, acá importante tener presente que para que se forme el enlace de hidrógeno previamente tiene que haberse formado el puente de hidrógeno. Entonces tiene que haber hidrógeno, obviamente, y cumplirse la regla que me dice que haya FON, o sea, flúor, oxígeno, nitrógeno. Entre las 4 parejas que me dan, todas tienen hidrógeno y alguna de ellas cumple con el FON. Si ustedes se dan cuenta, digamos acá en la primera, el agua cumple con el FON. En esta segunda, el éter y el flúor cumplen con el FON. En esta, el ácido fluorhídrico pues cumple con el FON. Y en esta pues tenemos el oxígeno por ambos lados de las dos moléculas. Entonces, ahora lo que yo tendría que mirar en cuanto al enlace de hidrógeno sería cuál de estas parejas es la que más me convendría para asumir que tiene el enlace de hidrógeno. Recuerden que el enlace de hidrógeno es dentro de la misma molécula. Entonces yo ya puedo descartar la A y la C porque no está en las dos moléculas, no puede existir en las dos moléculas el puente de hidrógeno. Entonces las puedo descartar, solamente estaría aquí en el agua y solamente estaría aquí. Entonces ya las puedo descartar. En cambio en la B y en la D, ambas pueden tener el puente de hidrógeno y lo que tendría que mirar es entre cuál de ellas puede existir el enlace de hidrógeno. En términos prácticos, es más fácil que exista el enlace de hidrógeno cuando los átomos tienen la misma naturaleza, o sea, oxígeno y oxígeno. Por lo tanto, a simple vista, pues yo ya podría decir que yo no sé por qué subrayé esta, que la respuesta es la D. Pero quedaría la duda aún con esta molécula. Cuando yo miro esta molécula, me puedo dar cuenta el CF4, aquí me faltó, me puedo dar cuenta que esta molécula los flúors tienen pares de electrones libres, pero al ser todo proporcional, o sea, al tener por todos los lados la misma cantidad de pares libres, esta molécula no tiene algo que me haga una densidad de carga hacia los flúor. Y pues sí lo tiene, en realidad sí lo tiene. La cuestión es que lo tiene 4 veces y en las direcciones opuestas que están a la misma distancia, porque esto es un tetraedro. Entonces, los 4 flúoros hacen la misma fuerza, lo que me hace que la molécula sea apolar. Y al ser apolar, yo podría deducir que esta me va a imposibilitar un poco hacer el enlace de hidrógeno, porque el enlace de hidrógeno ocurre en primera medida porque hay una polaridad en la molécula. Y como ustedes recuerdan, yo les había dicho que para que exista el enlace de hidrógeno tiene que existir previamente el puente de hidrógeno y también previamente el dipolo-dipolo, o sea que la molécula sea polar. Y como esta no es polar, no puede hacer ese enlace de hidrógeno. Por eso me quedaría con la opción D. Pregunta 8. Algunas propiedades físicas de sustancias moleculares son consecuencia de diferentes tipos de fuerzas entre sus moléculas. A1. Explique por qué los hidruros de los elementos del grupo 16, agua, ácido sulfídrico, ácido selenhídrico y ácido telenhídrico son moléculas polares. Entonces, aquí en el grupo 16, pues están esos elementos, entonces sabemos que todos ellos tienen 6 electrones de valencia. Por lo cual, para la primera molécula, que ya la conocemos bastante, el agua, el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres. En la siguiente, en el ácido sulfídrico, pasaría lo mismo, tiene 2 pares de electrones libres. Y conforme a esto, pues yo ya puedo saber que
el selenhídrico y el telenhídrico son similares. Acá me están diciendo que explique por qué son moléculas polares. Entonces, básicamente lo que yo tendría que argumentar es que la existencia de pares libres hace que el enlace sea polar. También lo puedo argumentar como que hace que la molécula sea polar. También lo puedo explicar en términos, bueno, eso sería una marca porque sería prácticamente lo mismo. Lo puedo también asociar con la geometría molecular. Y la geometría molecular angular demuestra la densidad electrónica y cualquier respuesta que sea similar a esas. Pero tengan presente que son dos marcas, entonces tienen que dar varios argumentos. Listo. Otra cosa que pueden aquí hablar es la diferencia de electronegatividad. Listo. Siguiente. A2. La gráfica muestra los puntos de ebullición de los hidruros de los elementos del grupo 16, o sea, básicamente los mismos de arriba. Explique el aumento del punto de ebullición desde H2S hasta H2TE. Entonces, recuerde que el punto de ebullición hace referencia a un cambio de estado, que es el cambio de estado de, de líquido a gas. Y cuando yo obtengo un cambio de estado, básicamente es que aumento la distancia entre las moléculas y las logro separar. Obviamente, si estoy hablando de líquido a gas, aumenté la distancia entre moléculas de una forma en mayor proporción, lo cual pues permite que queden distanciadas en la fase gaseosa. La pregunta dice, explica el punto de ebullición desde H2S a H2T. ¿Qué tendría que argumentar? Primero, si ustedes miran el azufre, el selenio y el telurio, van en orden en el grupo, o sea, van hacia abajo, selenios, azufre, selenio y telurio. Y sus números atómicos van aumentando, 16, 34 y 52. Esto a simple vista me está indicando que está aumentando la cantidad de electrones. Entonces, este aumento se debe al incremento de electrones. Por lo tanto, hay mayor atracción de los electrones por el núcleo. Con esto quiero decir que los electrones, que el telurio tiene más electrones y al tener más electrones pues va a haber más atracción. El selenio pues tiene electrones pero no de la misma cantidad que tiene el telurio y el azufre es el que tiene menos electrones, entonces hay menos atracción. Y el otro argumento pues simplemente es haciendo alusión al aumento de las fuerzas de London y de dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Estas moléculas son polares, como se los mostré arriba en las estructuras. Entonces va a haber, tienen que tener presente pues, las fuerzas dipolo-dipolo y las fuerzas de London. Y si el punto de ebullición es más alto, es porque hay mayor cantidad de estas fuerzas o son más fuertes las fuerzas que yo esté observando. Siguiente pregunta. Esta sería la 8B. Las estructuras de Lewis muestran dominios electrónicos, ¿sí? Y se usan para predecir la geometría molecular, correcto. Deduzca la geometría de dominio electrónico y la geometría molecular del ion NH2. Fíjense que aquí hacen la diferencia entre dominio y geometría. Entonces, geometría de dominio. Yo creo que nos queda más fácil empezar con la geometría porque fue la que les expliqué. Entonces tenemos el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5 de la tabla periódica. Quiere decir que él tiene 5 electrones, que los voy a dibujar de esta forma.
Y me dicen que está unido a el hidrógeno. Entonces, para que esté unido al hidrógeno, voy a poner por aquí abajo un hidrógeno y por acá otro hidrógeno. Y ahí forman los enlaces. Pero fíjense que me están diciendo que esta molécula en realidad está en forma iónica. Quiere decir que la carga negativa me está diciendo que le agregue otro electrón. Entonces le voy a agregar ese electrón como una X. De esa forma, el nitrógeno cumpliría su regla del octeto, porque ya tendría 8 electrones. Y los hidrógenos ya lo habían cumplido. Mirándolo desde la geometría molecular, yo no considero estos electrones libres, estos los descarto. Y solamente miro los átomos. Entonces, como hay nitrógeno y dos hidrógenos, y yo sé que hay pares libres, estos pares libres me van a hacer repulsión a estos enlaces nitrógeno-hidrógeno. Por lo tanto, la geometría molecular sería angular. Pero si miro el dominio electrónico, ya tengo que considerar a los electrones como especies físicas con materia o que tienen una posición en el espacio. Entonces, tendría que mirar que hay 4 diferentes direcciones, lo cual me formaría un tetraedro. Esas serían las dos respuestas. Fíjense que aquí no hay que hacer la molécula, simplemente decir qué es. 9A. Dibuje la estructura de Lewis del ion bromato, creo que es, bueno, BrO3 con carga -1 que cumple la regla del octeto. Entonces, el bromo está en el grupo 7 de la tabla periódica, quiere decir que él tiene 7 electrones de valencia. Voy a ponerlo con X para no demorarme tanto haciendo los punticos. Y los oxígenos tienen 6 electrones. Bueno, acá sí me figuró hacerlo con punticos para que se note la diferencia. Entonces cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Y el último que estaría por acá, le hago los 6 electrones de valencia. Además de eso, me están diciendo que esta molécula tiene una carga negativa, o sea, tengo que adicionarle un electrón. Entonces, yo podría formar enlaces simples entre el bromo y el oxígeno, pero si los formo, el bromo quedaría con más electrones de valencia de los que necesita. Y él tiene 7. Y entre los 7 solamente le haría falta 1. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí es que el bromo va a dar los 2 electrones para cada enlace bromo-oxígeno. Y al dar los 2 electrones, o sea, un enlace coordinado, pues él ayuda a que los oxígenos completen su octeto y él de alguna forma también se va acercando a su octeto. ¿Sí? Cogimos el electrón que estaba acá y lo pasamos a formar parte del enlace. O sea, hizo un enlace coordinado. Hizo 3 enlaces coordinados en realidad. Por eso los represento aquí con flechas. Y como me dice que este elemento tiene un electrón de valencia, un electrón de más, no de valencia necesariamente, pues ese electrón lo va a meter acá. Lo va a poner aquí, lo va a poner como con una más. Al ponerle ese electrón de valencia, el bromo ya completa su regla del octeto y tendríamos la molécula estable que podría existir. Esa sería la estructura básicamente. 9b. Prediga por medio de la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia la geometría del ion BrO3 negativo y los ángulos de enlace. O sea, esta misma molécula, de esta que está acá arriba, me están preguntando la geometría de una justificación y que diga el ángulo de enlace. Entonces, sencillo. Como me están haciendo referencia a la geometría y no al dominio, asumo que este par de electrones libres no forman parte física de la molécula, sino que me hacen una repulsión de los enlaces bromo-oxígeno. Por lo tanto, empujan esos enlaces hacia abajo. Y al empujarlos, lo que me estarían formando sería una pirámide trigonal. Luego tendría que mirar a qué se debe eso.